Ya, entonces con respecto, digamos, a la inseguridad, ¿cree que la Constitución actual o el Código Penal beneficia al delincuente o no? A ver, yo creo que esto va más allá de la Constitución y las leyes, ¿no? Ujú. Yo creo que hay toda una concepción jurídica ahora, sí, con más fuerza quizás en el neoconstitucionalismo, pero de una especie de garantismo absurdo, en ciertos sentidos, que, que de alguna manera puede privilegiar excesivas defensas jurídicas por parte de un delincuente. Eso estoy yo muy claro. Y eso de alguna manera puede servir a que la inseguridad no se cumpla como debería o no se resuelva como debería resolverse, que es básicamente encerrando a una persona culpable tras las rejas por un delito cometido, ¿no? Gobierno, creo que existe una crítica muy importante de tu parte frente al gobierno, frente a la inoperancia. Y ves también alguna, digamos, eh, también, no sé, cómo se dice, cómplices del resto de los gobiernos, y al igual de la inoperancia de este gobierno. O sea, ¿cuál sería tu crítica de este gobierno frente a la inseguridad de los anteriores dos? A ver, yo creo que luego del episodio que hemos vivido Ujú, en este nuevo paro, es evidente que el gobierno ha estado absolutamente desconectado de sus funciones como tal. Es decir, creo que el gobierno pensó que vivía en una nube rosada en ujú, donde el Fondo Monetario decía que todo estaba bien y que la gente cuando iba a un hospital público y ujú, no le iban a atender por la más básica faringitis, exacto. no se iba a quejar. Entonces, yo creo que un buen gobierno hace una balanza y hace bien las dos cosas, es decir, Ujú, intenta tener las cuentas públicas de una buena manera y a la par cuida también que las personas más sensibles no se sientan abandonadas, no se sientan olvidadas y que no haya este tipo de reacciones populares, porque una cosa es un paro con cuatro dirigentes, ujú. otra cosa es un paro con cuatro dirigentes y con mucho eco social que está motivado precisamente por los errores y el abandono del gobierno en temas muy básicos. O sea, no estamos aquí pidiendo nada más que se cumpla con el tema de seguridad, que se cumpla con el tema de salud, que es algo público, al menos en la concepción ecuatoriana, el tema de la educación. Entonces, sí, nosotros hemos sido muy críticos, lo cual no nos ha impedido, sin duda, en un momento muy difícil de la democracia y de la patria, Ujú. hacer una balanza sobre si convenía de alguna manera destruir esa institucionalidad y abrirnos a un caos muy desconocido o evitar que pase eso y decirle al gobierno que haga un recuento de sus errores y un giro total de su gobierno para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Exacto. Y por parte, digamos, del Partido Social Cristiano, ¿tienen planeado algún proyecto de ley para combatir la inseguridad o se está, digamos, tratando alguna ley en el pleno de la Asamblea? A ver, las reformas más fuertes que se han hecho al COIP en los últimos años, que tiene varias, más de una decena de reformas, Ujú, han nacido de iniciativa social cristiana. ujú, Por ejemplo, el hecho de reducción no reducción de penas, sino evitar que los delincuentes salgan cuando cumplen un cierto porcentaje de la pena en delitos especiales. Y en todas esas discusiones nos hemos enfrentado, por supuesto, a una visión, diría yo, motivada especialmente por la izquierda, de un garantismo excesivo a la delincuencia, que además ve a los delincuentes como personas que se rehabilitan. Muchas de ellas nosotros creemos que no se rehabilitan. Y sí, o sea, hemos tenido varios proyectos en ese sentido, los hay todavía, en temas, por ejemplo, del manejo de penas o delitos, sabiendo, por supuesto, que la respuesta a la inseguridad no pasa solo por cambiar las leyes, ¿no? Son respuestas integrales, estructurales muy complejas que tienen un componente legislativo, por supuesto, pero que tienen otros temas para resolver y ahí es donde el gobierno también se ha quedado de año. exacto. Ahora, si tú me preguntas qué temas complementarios, quizás polémicos, hemos propuesto, pasa básicamente por mi propuesta de ley para reformar el tema de las armas, porque yo considero que esa es una contribución desde el lado privado a un problema de inseguridad en donde hay muchos factores. Entonces, sí, hay varias iniciativas y ojalá
tuvieran el eco que todos esperaríamos y, por supuesto, los votos para ser aprobadas ya en el Pleno. Sí, y habría, digamos, algún artículo de ley que eres muy crítico frente al COIP, no sé, digamos, que exista, que sea no punible, digamos, un robo de un salario mínimo o algo Bueno, así. muchas cosas, ¿no? No digamos que el COIP, ¿qué digo? No es la madre de todos los males. Cuidado, pensamos eso. Es decir, Ajá. hay países que con malas leyes funcionan bien y hay países que con buenas leyes funcionan muy mal. Entonces, no es realmente un problema de leyes. Ahora, si tú me preguntas qué problemas como tal tiene el COIP, eh, a mí no me gusta esto de que cumplan un porcentaje de la pena, no cumplan el 100% de la pena en cierto tipo de delitos. O sea, yo no creo que así muestre una buena conducta un violador en la cárcel tenga que salir antes. Yo, de hecho, creo que se debería discutir en el Ecuador algo como lo que existe en España, que es la prisión permanente revisable. Es decir, que tú incluso cumpliendo el 100% de la pena, te sometes a una evaluación para ver si estás listo para salir o no. Eso Ujú. se contradice totalmente, por supuesto, con aquellos que dicen no cumpla toda la pena, sino salga, si se porta bien cuando cumple el 40 o el 50 o el 60%. Quizás ahí Ujú. veo un problema que se podría mejorar como tal. Pero te digo, el COIP es primero un código muy grande, con muchos problemas, muchas deficiencias, pero no es como tal la raíz de la inseguridad en el país, ¿no? Eso tiene otros factores. Sí, o sea, a veces, muchas veces, digamos, la jurisprudencia se ha convertido, digamos, en un activismo. Por ejemplo, cuando rechazaron la ley de, ¿cómo se llama? De violadores, que tenía el registro de violadores por parte Total. de la Corte Constitucional, como que unas trabas que alguna buena ley de la Asamblea vino y no hubo problema. Sí, o sea, a ver, la justicia no está exenta de activismo, ¿no? Y eso te dice alguien de derecha cuando ve que hay jueces que toman decisiones, o alguien de izquierda también cuando ve que hay otras disposiciones. O sea, me pongo ahorita en la piel, por ejemplo, de los liberales norteamericanos, de los demócratas, que Ujú. le ven a la nueva Corte Suprema con esta decisión que revirtió el Roe versus Wade, la decisión del aborto. Me Ujú. imagino que los ven como activistas de derecha. Así que no Claro. estamos exentos de ese tipo de consideraciones, pero al menos en esa ley que se aprobó de forma unánime en la Asamblea, que fue el Registro Nacional de Violadores, no para segregarlos siquiera, sino para impedir que en temas laborales sigan en ese, digamos, en el ámbito en el cual iniciaron una academia, la escuela, y que haya sido rechazado por la Corte, me parece eh, terrible, ¿no? Así que sí creo que hay un enfoque, al menos de ciertos jueces, de, no sé si privilegiar al delincuente, pero de hacer este tipo de consideraciones que se olvidan del afectado, que realmente es la Ujú. víctima, ¿no? Y tal vez, no sé, nos puedes contar un poco, digamos, como individuo, ya veo que quieres impulsar la ley de porte de armas en el país, cosa que en mi caso vendría a tener mi apoyo, porque, no sé, este jueves ya tengo un debate sobre defensa de porte de armas, entonces, ¿nos podrías contar un poco sobre esta ley? Bueno, ese es un tema que la gente se ha hecho más polémica de la que realmente existe, ¿no? Ujú. Eh, es un tema que está vigente en el Ecuador desde 1830 y que no está prohibido por ley. O sea, aquí el debate no es si algo que está prohibido lo hacemos, lo permitimos. El problema de todo esto, y esa fue la discusión, y por eso yo promoví una reforma a la ley de armas de 1980 o 70, si no me equivoco, 70 me parece. Eh, porque lo que hemos vivido en el país es que luego de que ha habido tenencia y porte de armas permitido en el Ecuador, desde 1830 hasta el 2009, desde el 2009 empieza una lógica de desarmar a los ciudadanos o impedirles usar armas que ya tenían vía prohibiciones de acuerdos ministeriales y decretos, es decir, ni siquiera fue una prohibición legal. Entonces, ¿qué es lo que yo he discutido todos estos años? De que no puede haber una prohibición de ese tipo con esa ley. Si el debate fuera, prohibamos mediante ley que la gente tenga armas, es otro debate. Lo único que yo estoy buscando es que un derecho vigente en el Ecuador no sea conculcado por el ministro de turno o el presidente de turno, que me parece absolutamente ilógico. Y lo otro, ya en el realismo de lo que ha sucedido, me dicen es que viviríamos en el viejo oeste. Le digo, ¿en qué momento el Ecuador vivió en el viejo oeste de 1830 al 2009? Al 2009, no estamos hablando de 1980, al 2009. No vivimos en eso. ¿Por Ajá. qué? Porque el ciudadano bueno, así como el que tiene una licencia y se preocupó de sacar la licencia para manejar su auto, cumple con la ley.
el que siempre va a incumplir la ley, el que no le importan los controles, al que no le importa qué diga la autoridad, es al que actualmente sacó su licencia por la izquierda o al que tiene un arma sin entender lo que eso significa y peor aún los delincuentes, ¿no? Así que para mí el debate no debería ser tan complejo, pero mucha gente le ha dado esa complejidad, ¿no? Exacto, es como que ven como si hubieran descubierto el agua tibia, así que en Ecuador, que en Quito prohíben el porte de armas blancas, como si eso va a detener a las personas que siguen asaltando. Un Mira, destornillador sirve de arma blanca. sí, el ejemplo de medida más fallida se ha dado no en Latinoamérica, sino incluso en Inglaterra. Ujú, Yo cuando estudié la maestría allá, me enteré de que evidentemente luego de que sucedió el escándalo de Jack el Destripador, ujú, como política pública del Reino Unido se prohibieron los cuchillos, porque en la isla supuestamente con eso habían matanzas. Al ujú. final la prohibición no sirvió para nada. En Inglaterra, imagínate tú peor en Ecuador. Y el que quiere hacer daño a alguien lo hace con su moto, con su carro, con su bus. El delincuente este que en Barcelona pasó por las Ramblas lo hizo en un camión. Entonces no te hace falta realmente un instrumento como tal para hacer el mal si así lo quieres hacer. Pero lo que te digo es lo otro. Además, si tú ves las estadísticas, claro que hay estadísticas de lado y lado, pero las estadísticas más serias te dicen que el arma en buenos ciudadanos es un elemento muy potente de disuasión, porque el delincuente piensa dos veces antes de cometer un delito si sabe que la persona a la que se va a enfrentar puede estar armada. Así que yo creo que hay una razón muy lógica y como te digo, para mí es una parte pequeña que puede aportar a un problema mayor que es la inseguridad. No, no te digo que con eso va a desaparecer la inseguridad, pero creo Claro. que en situaciones muy específicas va a ayudar, especialmente aquellos que están fuera de los cascos urbanos. O sea, alguien que está en la hacienda, alguien que está en el campo, que no tiene policía cercana, alguien que quizás no vive en un edificio con un guardia abajo. O sea, esas personas yo creo que se van a beneficiar de forma directa con esa medida, si se llega a dar. Y estaba bastante interesante la conversación, pero por tiempo, digamos, un amigo me pidió una pregunta, digamos, para cerrar. ¿Qué recomendarías para un joven que busque incursionar en la política y qué libro lo recomiendas para leer? A ver, yo creo que el mejor consejo para alguien que le gusta la política es que, que tenga una profesión por fuera de la política. O sea, a mí me gusta el concepto del político profesional, político que siente que lo que hace, respeta lo que hace y que se dedica 24/7 a eso. Pero la realidad es muy distinta en la práctica y es que si alguien no tiene una profesión o algo que hacer fuera de la política, tiene el riesgo de convertirse en lo que pasa en Europa, por ejemplo, que son jovencitos que entran a los partidos y se quedan toda la vida en los partidos siendo funcionarios de los partidos hasta que pueden ser candidatos o no ser candidatos, pero salen de eso y no saben hacer nada más. Entonces mi primer consejo para alguien que le gusta la política es que sea independiente. Eso significa tener una profesión, tener ingresos, tener recursos propios, para que incluso en el ejercicio de la profesión pueda decir lo que piensa. Porque si tú dependes de algo, eso corta tu libertad de decir lo que tú piensas y quieres hacer. Así que creo que ese es el mejor consejo. Y luego, por supuesto, hacer, ¿no? Salir de la teoría, desde saber cómo se hace, cómo funciona una campaña, cómo se gana una campaña, eh, y para luego, si alguien puede estar en una función pública o asesorando en una función pública, tener algún contacto con la realidad. Yo creo que ese es el problema del actual gobierno. Tiene asesores que viven en una nube rosada y que los ratos se dieron cuenta que no tener hilo para, para suturar en un hospital público significa una rebelión en las ciudades. Entonces no entendieron, no pensaron que iba a pasar eso y pasó. Pues yo creo que es un baño de realidad, y como te dije al principio, una independencia en lo que uno hace y una clara formación. A mí me gusta mucho la formación que te dan las biografías políticas. A veces tú puedes tener un libro muy seco de política Ujú. que no te sirve de mucho, pero yo creo que cuando estás en contacto con grandes personajes entiendes cómo va la cosa, ¿no? Las biografías políticas, las novelas políticas, eh, una serie de cosas creo que te van formando y por supuesto ya un condumio para ir construyendo una opción. Por ejemplo, yo me identifico como un conservador. Y si tú, por ejemplo, te quieres identificar como un conservador en la política, tienes que formarte con los libros de Russell Kirk, algo, por supuesto,
de Hayek, que para mí es básico en política, y temas de economía. O sea, tú tienes que aprender de todo. Para mí no es una disciplina, es un arte, en donde hay que saber combinar la artesanía política, es decir, por ejemplo, en la asamblea construir un acuerdo es muy difícil, y a eso complementarle con una visión macro, una visión de Estado que te da sin duda fuerza en un debate, en un discurso y en un camino político, ¿no? Yo creo que sería eso todo. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que cuando creo que esté el reportaje te envío porque tengo que tener varias Bueno, a las entrevistas órdenes, ¿no? Es y cualquier cosa, también la Martín. entrevista completa que voy a subir. Así que muchísimas gracias, Ya, Esteban, qué por gusto, ¿no? Que pases bien. gusto conocerte. Nos vemos.